Bueno, vamos a conversar con el doctor Enrique de Rosa, que nos ha ayudado varias veces en temas de interpretación de la psicología social del argentino. ¿Cómo le va, doctor? ¿Qué dice usted? Buen día. Buen día, un saludo para todos. ¿Cómo les va? Bien, doctor, vimos el otro día, después del triunfo de Argentina, las miles de personas que salieron en todo el país a las calles, en pueblos, en ciudades más grandes, bueno, ni hablar de Buenos Aires. Y la verdad, le soy sincero, no sé, yo no termino de convencerme de si hay que criticar, ni mucho menos avalar, una actitud que da la sensación de que salió de algún lugar guardado, profundo, escondido. ¿Cómo lo ve usted? A ver, yo desde el año pasado, cuando esto empezó, digamos, marzo, abril, cuando era evidente que las medidas estaban en marcha, que estaba el tema de la cuarentena y demás, pero lo más preocupante a nivel comunicacional, ciertos medios de alcance nacional, o al menos que salían, que tienen primordialmente salida desde Buenos Aires, se utilizaba mucho una estrategia de miedo y advertí que el miedo como estrategia dura poco tiempo y que inevitablemente íbamos a empezar a ver efectos contrarios. ¿Por qué? Porque es la lógica del miedo, es decir, o uno incrementa la dosis de alguna manera, entre comillas, es decir, atemoriza aún más a la gente, con lo cual rápidamente tiene que pasar a cuestiones físicas o concretas, o inevitablemente la gente va a empezar en cualquier parte del mundo, va a empezar a no rebelarse, pero a agotarse de esa respuesta. Si a eso le suma a usted que la información ha sido constantemente opuesta, caótica, que mientras se dice una cosa pasa otra cosa y esto parece ser la orden del día, es decir, se advertía, y vuelvo a decir desde el inicio, que había que tener distanciamiento, pero se hacían las primeras presentaciones sobre cuarentena con miembros del comité científico o quienes comunicaban juntos, y así ha sido siempre, y luego vinieron entierro de Maradona, operatorio de Maradona, perdón, y demás. El gran tema es que uno puede seguir una consigna en la medida que esa consigna sea coherente y congruente. Cuando es caótica, la gente inevitablemente tiende a desestimarla. Entonces, ese comportamiento sonaría casi hasta natural. Es que es natural porque, en definitiva, usted ve que si la gente de la calle, el hombre de a pie que se decía, ve que le dicen mantenga la distancia social, 1,5 metros, pero después de presentaciones políticas o manifestaciones de cualquier signo, poco importa, esto no es un tema de partidismos, pero ve que un político, ve que la gente en cuarentena no puede pasar las fronteras, pero un político sí puede hacerlo, o ve el tema de estar o no estar sin barbijo. Inevitablemente no es una rebeldía racional, sino que es una respuesta ante una consigna, ante una orden que quiere no adecuadamente. Llevemos el tema, por ejemplo, evolución o el aspecto psicoevolutivo infantil. Para un chico uno espera, un hijo uno espera darle consignas claras. Si le da consignas opuestas, si le dice no tomes mientras uno está todos los días está tomando vino, o no fumes y está fumando, ese hijo aprende de lo que se hace, no de lo que se dice. Claro. Estoy pensando en el proceso de sembrar y después cosechar. Claro, si uno sembró miedo, lo que recoge es finalmente lo que está pasando. ¿Y ese pecado original se podría revertir ahora o ya no hay tiempo para hacerlo? Yo creo que estamos tarde en algún aspecto, pero siempre, en algún punto, nunca es tarde. Los comités de manejo de crisis no tuvieron en cuenta los aspectos de comportamiento humano que eran los más importantes normalmente en cualquier tipo de crisis, es decir, las catástrofes que existen en el mundo, terremotos, inundaciones, o en este caso una pandemia, una epidemia, requieren que se maneje muchísimo el aspecto de la psicología de masas y de psicología social. Uno de los aspectos concretísimos es poco importa cuál sea la orden, pero tiene que ser una sola y tiene que ser
publicitada a rajatabla, y en este momento al menos se tendría que establecer un grado de sinceridad en el cual se diga, mire, la situación es esta, vamos a hacer esto, y que se respete en todos los órdenes. No puede haber, por ejemplo, un mitin político con todos unidos, o los políticos abrazándose, o no puede haber un político que pase las fronteras sin hacer cuarentenas y que le pide a la gente cuarentena. Entonces, quizás el momento es, si realmente esas medidas son absolutamente necesarias, establecerlas y mostrarlas. El mostrarlas es algo muy importante. Cuando uno toma una decisión de esta índole, poco importa la realidad, sino que tiene que también poder ser capaz de demostrar ciertas cosas. Mariano. Doctor, me parece interesante, partiendo de esta sinceridad que usted hablaba, dónde empezar a trabajar ese límite que a veces es difuso entre el miedo, el cuidado, la conciencia, el respeto, y sobre todo cómo lo hablamos con los más jóvenes y también con los grupos de riesgo, que también son los más vulnerables y los que han sido foco todo este tiempo de este miedo, ¿no? Te podés morir, te vas a morir, te vas a contagiar. ¿Cómo se empieza a trabajar desde la herramienta, desde casa? Y mire, ahí tiene un ejemplo muy bueno. El tema de, en un momento, yo de hecho participaba en un programa del cual me fui por esa razón, el que se decía, todas las personas por encima de 65 años, y los periodistas casi gritaban diciendo, se van a morir, se van a morir. Sí. Bueno, yo lo invierto la fórmula. Cualquier persona por encima de 75 años, si le instalan casi como dogma que se va a morir, ¿por qué no va a salir a la casa a tomar sol y demás? Igualmente se va a morir. Entonces, ¿cuál fue el error, el pecado original que lo mantuvieron? Es no apelar a la responsabilidad. La gente demostró ser muy responsable, por oposición a lo que se la trató. Al principio la gente hacía totalmente lo que se le pedía, y tomando realmente precauciones. Mira, poco importa sería el mensaje, poco importa lo que te digan, pero esto y esto y esto conviene hacerlo. ¿Por qué? Y porque hay una epidemia, no sabemos realmente el grado de importancia que pueda tener, no porque no somos científicos, no tenemos datos, y los que los dan tampoco, pero lo real es que hay que hacer esto, esto y esto, y te cuidas vos. Es un tema de tomar en mano la responsabilidad propia de tu salud. No, esto es lo que uno le dice a un paciente en un consultorio. Mirá, no te voy a seguir, o mire, no lo voy a seguir en su casa si toma la pastilla, si hace este ejercicio que tiene que hacer, o si toma o come no tal alimento. Pero hágase cargo de su salud. Y cuando uno hace a la persona cargo, obtiene muchísimas mejores respuestas que intentando imprimir el miedo. Ese miedo dura muy poco tiempo. Entonces, ¿cuál es el límite? El miedo como estrategia, muy mala estrategia. La toma de responsabilidad con cierto temor. Mire, si hace esto, si fuma va a tener cáncer de pulmón. ¿Es seguro? No, pero hay una alta incidencia. ¿Usted quiere correr ese riesgo? Esas consignas, ese apoyo es el que sirve. Está bien. Doctor de Rosa, como siempre, interesantísimo escucharlo. Le mandamos un abrazo y muchas gracias. Otro para ustedes, que tengan un muy buen día. Hasta luego. Que vaya muy bien. Hasta luego.